El 24 de marzo de 1976, tras el golpe de Estado militar, derrocando la presidencia de María Isabel Martínez de Perón, siendo detenida sin causa alguna, asume el poder presidencial el dictador Jorge Rafael Videla, dando comienzo a su mandato con el primer comunicado, el cual expresaba al pueblo el comienzo de reorganización nacional. Este proceso contaba con combatir la subversión ideológica comunista, interviniendo en el ambiente educativo, económico, cultural y social, armando un shock represivo de investigación y detención en el que instaura el terror y el miedo en la sociedad. Durante el gobierno se forman 500 centros de detención clandestina de tortura y exterminio. Respecto a lo económico, asume el ministro Martínez de Oz, generando un modelo económico liberal, libre mercado internacional, con políticas de comercio exterior. La industria nacional compite con la internacional, buscando de esta forma disciplinar el movimiento obrero, perdiéndose los sindicatos. Se eliminan restricciones a movimientos de capital, produciendo la especulación financiera. De esta manera se genera abundantes ganancias a corto plazo. El gobierno de facto acepta subsidios a empresarios ligados al poder. Se abre concesión a empresas privadas basándose en obras públicas como autopistas, Central Atómica Atucha 2 y el canal de televisión ATC. La Junta Militar desconfiaba del Ministerio de Educación y Cultura, la consideraba un foco de subversivos y comunistas y creía que esta debía estar todo el tiempo investigada, ya que decían que esto se desarrollaba un pensamiento subversivo e implementaron un cambio en todas las áreas del sistema educativo. Durante este gobierno pasaron 6 ministros y 5 de ellos eran civiles, con antecedentes en dictaduras anteriores. Cada uno de ellos participó en distintos matices, pero con el mismo propósito, el plan criminal. Impusieron un control en las instituciones educativas, creando un manual para que el docente pudiera detectar subversivos en el ámbito escolar, el cual estaba al alcance de todos para que pudieran denunciar a sus compañeros, docentes, alumnos. Estaban prohibidas todo tipo de reuniones, tanto como reuniones de jubilados y de estudiantes. Los ministros que estaban a cargo de la educación decían que tenían que comenzar a trabajar desde el área de preescolar y primaria, ya que era una necesidad inculcarle desde pequeño la idea de un proceso de reorganización nacional. Para mantener contenta a la sociedad y distraerla, se organizó un mundial de fútbol para demostrar ante la sociedad de los derechos humanos del exterior un país sin conflicto y en paz. También realizaron diversas quemas de libros, los cuales consideraban que no seguían sus pensamientos y podrían crear pensamientos subversivos a los alumnos y alumnas. Por todas estas razones mencionadas anteriormente y por la cantidad de hijos y nietos desaparecidos, las abuelas y madres decidieron ir al juzgado donde se encontraban dichas causas y allí se conocieron. Luego quedaron en realizar una protesta, pero pacíficamente, ya que si lo hacían como debían serían reprimidos. Por ello decidieron realizar una caminata alrededor de la Plaza de Mayo, con pañuelos blancos en la cabeza, para que se reconocieran. También realizaron la peregrinación a Luján para ser más visibilizados y que se enteraran todos de lo que pasaba. Después de muchos conflictos, tales como encarcelamientos, secuestros, torturas, muertes, ellas seguían y decidieron continuar. A pesar de que había algunas personas que ya no volvían por el miedo implantado, ellas nunca se rindieron y lucharon contra viento y marea para poder encontrarse con alguno de los hijos o nietos desaparecidos. Por otra parte, los medios internacionales también ayudaron en la visibilización de los derechos humanos y de estos secuestros masivos que se estaban realizando. Y fue de suma importancia para que la gente de nuestro país sea consciente al enterarse y pueda colaborar, y que a pesar del miedo que implantaban, uno debe luchar por sus derechos y poder parar todo lo que venían causando. Tras las repercusiones que ocurrieron con el movimiento de las Madres y Abuelas de Mayo, Jorge Rafael Videla renuncia a la presidencia, asumiendo Leopoldo Fortunato Galtieri, quien fue uno de los autores intelectuales de las guerras de Malvinas. En 1982, tropas desembarcan en las Islas Malvinas. Puesto que contaban con poca preparación y armamento, hubieron más de 600 muertes. Esta derrota aceleró la caída de la dictadura. En 1982, Reinaldo Brignone asumió la presidencia. Este se encargaría de la transición de la dictadura a la democracia. En cambio, lo primero que hizo fue firmar la ley de autoadministración,
la cual impedía la apertura de los juicios contra los represores. También destruyeron todos los documentos que dejaban en evidencia todos los derechos que fueron violados. El 30 de octubre del 83, el doctor Raúl Alfonsín asume, imponiendo los juicios contra los militares, logrando de esta manera hacer justicia contra los culpables de esta masacre.